Buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, muchas gracias a esta universidad por permitirme participar en estas jornadas. Mi ponencia de hoy lleva por título Mary Robinson, Género y Política, análisis de la situación histórica y social irlandesa en la campaña a las presidenciales de 1990. El 9 de noviembre de 1990, Mary Robinson fue designada presidenta de la República de Irlanda, pasando a ser no solo la primera mujer, sino también la más joven en alcanzar este puesto en la República. El día anterior, tras conocerse el resultado de los comicios, declaraba espontáneamente lo siguiente. Ha sido un gran día para las mujeres. Las mujeres de Irlanda salieron a votar. Salieron porque tenían un sentido de propósito. En realidad, todavía no estoy segura del resultado, pero es un gran día para nosotras, para nuestros hijos, nuestros nietos. Sin embargo, en su discurso de victoria al día siguiente, se siente orgullosa de ser la presidenta que representará a todo el pueblo, tanto a hombres o mujeres, independientemente del color político y de sus ideas. Y anima a hacer historia, a hacer la historia de una Irlanda nueva y hacerlo todos juntos. Pero la cuestión que aquí se plantea es cómo una mujer a finales del siglo XX llega a ser la jefa del Estado de un país que se muestra claramente conservador, en el que el tradicionalismo es su seña de identidad y en el que la Iglesia sigue ejerciendo un poder muy fuerte, tanto a nivel político como social. ¿Tienen, por tanto, esas directrices de género influencia en la política? Para ello, me gustaría ver tres apartados. En primer lugar, me centraré en las décadas anteriores a su reelección, para posteriormente tratar la situación durante la campaña electoral y finalizar con los logros y la imagen que Mary Robinson quería mostrar. En cuanto a este primer punto, el nacimiento del Estado Libre Irlandés en 1922 supone la reducción de derechos de las mujeres, considerándolas madres, esposas, pero también teniendo un rol de pasividad y sacrificio. Por tanto, la idea principal era limitar la vida pública de las mujeres. Todo ello venía recogido en el artículo 41 y en el 44.1.2 de la Constitución de 1937. Por tanto, a partir de entonces se iniciará un camino de continuas reivindicaciones por parte de los distintos grupos feministas, ya que estos artículos influenciarán otras muchas áreas, como podemos ver, el trabajo femenino, la violencia doméstica, el divorcio, los anticonceptivos o el aborto, entre otros. En cuanto al primero, el trabajo de las mujeres, comentar que la Marriage Bar obligaba a las mujeres solteras a renunciar a su puesto de trabajo una vez que contrajeran matrimonio, descalificaba a las que ya estaban casadas para optar a puestos vacantes y les limitaba su capacidad o su oportunidad de ascenso. Como menciona la profesora Deirdre Fall, y leo textualmente, las trabajadoras a menudo eran vistas por un gobierno patriarcal y una jerarquía religiosa como una amenaza para los hombres que sustentaban la familia. A pesar de que en 1970 se crea la primera comisión sobre la condición jurídica de la mujer, esta marriage bar no se eliminaría hasta 1973, contando con el posicionamiento favorable de Mary Robinson en su etapa como senadora. En cuanto a la violencia doméstica, así se denominaba en Irlanda, la violencia de género, según Cara Diver, esta violencia ha estado presente de una forma o de otra en la sociedad irlandesa y en sus familias. El agresor quedaba impune en la mayoría de los casos, pero es que además creía que tenía el derecho de corrección sobre su mujer y ésta no podía cuestionarle. Por tanto, las mujeres maltratadas ocupaban una posición extremadamente vulnerable. Pertenecían al marido violento, ya que no contaban con los medios económicos para sustentarse ellas mismas o a sus hijos. Además, tener en cuenta también que era una vergüenza el admitirlo. La marriage bar, por tanto, generaba una tensión también en este tema y una desigualdad en este tipo de familias y las condenaba a estas mujeres a una tumba viviente. El interés por este tema aumenta desde los años 70 con la llegada de la segunda ola de feminismo y las mujeres comienzan a denunciar y hacer campaña contra este tipo de violencia, marcando, por tanto, un comienzo en la lucha por un cambio legal.
En materia de divorcio, 1922 supone una restricción a la concesión de la separación legal existente. Posteriormente, con la promulgación de la Constitución, se prohibirá explícitamente el divorcio en el artículo 41.3.2. Será en la década de los 60 cuando se empezarán a estudiar diversas reformas de la Constitución. En 1973, Irlanda entra en la Comunidad Económica Europea y aquí se genera un gran debate, puesto que se especula que el artículo de la Constitución es contrario a la legislación europea. Pero no será hasta los años 80 cuando el divorcio deja de ser un tema tabú en la sociedad, contando en este caso con el apoyo de los grupos feministas para que se legalizara. Así que en 1986 la coalición de gobierno Fine Gael, el Partido Laborista, convocan un referéndum con la intención de modificar el artículo que prohibía esta práctica. Tras una ardua campaña en la que Mary Robinson se posiciona a favor de legalizar el divorcio, la petición es rechazada. En cuanto al tema de los anticonceptivos, comentar que los hombres y mujeres irlandeses fueron los únicos que sufrieron las consecuencias de no tener un acceso a una planificación familiar ni a un control de la natalidad, hasta que se legaliza su venta en 1979. A principios del siglo XX nos encontramos con la Ley de Publicaciones de 1929, por la que cualquier publicación relacionada con la anticoncepción se considera indecente y obscena y por tanto está prohibida en el país. Con la Ley de Enmienda de Derecho Penal de 1935, los medios anticonceptivos estaban prohibidos y las relaciones sexuales estaban destinadas única y exclusivamente a la procreación. El uso de dichos anticonceptivos era, por tanto, un atentado contra la vida. Gracias a esta segunda ola de feminismo, las mujeres comienzan a ser conscientes de que deben llevar este tema a la primera línea de debate y se lo hará a cargo del Irish Women Liberation Movement, que mostrará la hipocresía del país en esta materia. Mientras tanto, a nivel legal y político, en 1971, Mary Robinson intentará reformar la ley durante su etapa como senadora y defenderá los derechos de las mujeres a decidir. En materia de aborto, comentar que bajo el dominio británico se aprueba la Ley de Delitos contra las Personas en 1861, cuyos artículos 58 y 59 equiparaban esta práctica a un delito castigado con servidumbre perpetua. Con la independencia, esta prohibición se mantiene vigente y la vida de las mujeres, como hemos mencionado, sigue girando en torno a sus descendientes y sus cuidados. Pero estos cuidados incluían no solo salvaguardar la vida de aquel que llevaban en su vientre, pues significaba salvaguardarla, pues moralmente la vida del feto se colocaba al mismo nivel que la de la madre. De ahí que atentar contra su nacimiento en un estado fuertemente antiabortista fuera considerado un delito grave. En 1980, con el aumento de la información y el activismo a favor de este tema, los católicos antiabortistas, por miedo, inician una campaña basada en la idea de crear una enmienda pro vida en la Constitución, con la intención de hacer que Irlanda se convierta en un bastión antiabortista en Europa. En 1983 se celebra dicho referéndum. Los partidarios de la actual enmienda obtienen el 67% de los votos. Y esta enmienda definitivamente equiparará a nivel constitucional la vida de las mujeres a la del feto, incluso en los casos en que la vida de la madre corra extremo peligro. Por ello, Irlanda fue considerado uno de los países del mundo con una legislación más dura, con la legislación más dura en esta materia. Unido a todo esto, a esta merma de derechos, nos encontramos un contexto histórico de profunda crisis económica y recesión en los años 80, con un aumento considerable del desempleo, la pobreza, la emigración, pero además también con un conflicto creciente en Irlanda del Norte y además podemos decir que fueron años despiadados para los derechos de las mujeres, conllevando por tanto una desmotivación de los grupos feministas en este sentido. Por tanto, en 1990, en estas elecciones, nos encontramos con una Irlanda sumida en el caos y en el que las mujeres soportan toda la carga. En cuanto a la situación durante la campaña, hasta ese momento la actitud que los votantes tenían de cara a la presidencia pues no era muy favorable.
La visión sobre la presidencia era de una institución que está a merced del gobierno, puesto que desde 1973 todos los presidentes habían pertenecido al FINAFOL y no había habido elecciones. Y por tanto, ello conlleva la falta de interés en la propia institución, la apatía de los votantes y hay un factor de género que también se tiene en cuenta porque hay poca representación de mujeres en la política. Auguraban que el resultado de estos comicios iba a resultar en una continuidad tradicionalista. La campaña electoral resulta complicada, a veces desagradable, por comentarios misóginos por parte de los oponentes y por parte de la prensa. Y esta última fue clara al establecer que la campaña política fue muy dura, abarcando desde ataques personales por el mero hecho de ser mujer, hasta mujer y madre, hasta agresiones físicas, como se puede ver en la pantalla, a simpatizantes y voluntarios. Por otro lado, criticaron e incluso se mofaron de las causas defendidas por la candidata. En consecuencia, se puede observar cómo los estereotipos de género minaban las expectativas de las mujeres a la hora de acceder al poder y cómo esos roles del pasado todavía tenían un gran peso en la sociedad irlandesa. Sin embargo, ya la gente había elevado la figura de Mary Robinson a la máxima figura de la política irlandesa por su trayectoria como abogada, como senadora. Por todo ello, unido al punto anterior, a la merma de los derechos, lleva a desatar una furia, todo esto lleva a desatar una furia en los votantes, en las que el llamado concepto de womanhood las vincula, las une, las hace determinantes en la necesidad de agitar ese sistema, de moverlo, con el fin de conseguir no solamente políticas públicas, sino también la igualdad. Por tanto, las tácticas moralistas tradicionales y la degradación de género simplemente en esta campaña no funcionan y Mary Robinson ocupará su puesto legítimamente y efectivamente en 1990. En cuanto al último punto, los logros y la imagen que Mary Robinson quiere mostrar, comentar que Mary Robinson no es solamente una mujer que se presenta a la política, sino que ha sido una mujer que ya había desafiado constantemente a las instituciones para lograr justicia, igualdad y autonomía para las mujeres. Su trabajo como abogada en los tribunales, como senadora y en otras causas la identifican con los temas más controvertidos surgidos en la época de los 70 y de los 80, como hemos visto. Además de eso, su independencia y su inteligencia pues chocan, no resultan ser muy positivos en una cultura en la que el prototipo de mujer es una mujer que es dependiente y que es pasiva. Fue una candidata con visión, capaz de encarnar un conjunto de valores y de deseos nacientes, que es lo que necesitaba. Pero es que además Mary Robinson era joven, era educada, muy valorada como abogada, de prestigio internacional, que proyectaba una imagen de una nueva Irlanda, que es lo que se quería, una Irlanda abierta, con visión al futuro, contraria o era totalmente la antítesis a lo que los candidatos a lo largo de la historia irlandesa habían intentado presentar. Era de izquierdas, era liberal, pero independiente. Esto de que fuera independiente era un aliciente, puesto que su base ideológica era conocida, pero no estaba limitada por los imperativos políticos de los partidos, como había ya mostrado en su época como senadora. Otra de las claves es su estilo de liderazgo. Su estilo es de apertura, de participación, es enérgico, es de integridad. Presenta una imagen de las mujeres que es positiva, moderna, sofisticada, podríamos decir, independiente y capaz de dar sentido a las diferencias sin borrarlas. Por tanto, para concluir, es cierto que la presidencia no puede ni debe ser no puede abordar cuestiones políticas y que existen restricciones a su cargo. Sin embargo, es cierto que la presidencia de la diferencia de la mitad de la población que puede sentirse identificada con el poder lleva a esas irlandesas a salir en masa a votar porque un referente, porque un cambio conlleva más cambios y trae optimismo al país. Fue una victoria que imbuyó a las mujeres la idea de que unidas se pueden lograr los objetivos, transmitiendo que el activismo es esencial y necesario. Muchas gracias.